¿Qué significa vivir sabiamente? En un mundo lleno de ruido, distracciones y decisiones rápidas, ¿cómo podemos encontrar el camino hacia una vida plena y equilibrada? Hoy, exploraremos uno de los enfoques más poderosos y atemporales, la sabiduría estoica. Bienvenidos a Espíritu Estoico. En este video vamos a sumergirnos en el arte de vivir con sabiduría según los filósofos estoicos. Vamos a descubrir cómo su enfoque puede transformarte, enseñándote a enfrentar la adversidad, tomar decisiones más sabias y vivir con propósito. Si alguna vez has sentido que la vida te lleva por un camino incierto, los estoicos tienen las respuestas que necesitas. Quédate conmigo para explorar cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu día a día. Lección 1. La serenidad ante la adversidad. Los estoicos nos enseñan una lección crucial: nuestra paz interior depende de cómo respondemos ante lo que no podemos controlar. Si entendemos que el caos exterior no tiene por qué perturbar nuestra calma interna, empezamos a ser más libres. La serenidad no es algo que se obtiene al eliminar todos los problemas de la vida, sino al cambiar la forma en que los enfrentamos. Un desafío, una crisis o incluso un mal día no deben tener el poder de robarnos la tranquilidad. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Esto implica que tenemos el control sobre nuestras emociones, aunque no sobre los hechos. El primer paso es reconocer que lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia mente. Las circunstancias externas pueden afectarnos, pero si entrenamos nuestra mente, podemos mantener la serenidad independientemente de lo que ocurra. El sufrimiento no proviene del exterior, sino de cómo percibimos lo que nos ocurre. Si una situación es vista como un obstáculo, reaccionaremos con frustración. Si la vemos como una oportunidad de crecimiento, podemos mantener la calma. Los estoicos nos invitan a practicar la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta diferencia es clave para alcanzar la serenidad. No podemos controlar el tráfico, el clima o las opiniones ajenas, pero sí cómo nos afectan. Al hacer esta distinción, nos liberamos de la ansiedad que generan los factores incontrolables. En lugar de perder energía en lo que no podemos cambiar, dirigimos nuestra atención a lo que sí está bajo nuestro control, nuestras respuestas y actitudes. Es natural sentir incomodidad cuando enfrentamos una adversidad, pero lo importante es no dejar que esa incomodidad nos domine. La serenidad no implica la ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser arrastrado por ellas. Los grandes estoicos practicaban el desapego. No se aferraban a lo que no podían retener, ni se preocupaban por lo que no tenían. La serenidad viene de entender que todo lo que sucede, bueno o malo, es parte de un flujo natural. Para mantener la serenidad ante la adversidad, debemos aprender a aceptar lo que viene con ecuanimidad. La vida no siempre será fácil, pero podemos elegir cómo reaccionar ante los retos. Esto requiere práctica constante y autoconocimiento. Una de las claves de la serenidad es la resiliencia. La resiliencia no es evitar el dolor o el sufrimiento, sino saber cómo enfrentar las dificultades sin perder el equilibrio. Con la práctica, nos volvemos más fuertes ante los obstáculos. Séneca decía que la tranquilidad no viene del evitar las tormentas, sino de aprender a navegar en ellas. Este concepto es esencial en el estoicismo. No se trata de huir de los problemas, sino de enfrentarlos con una mentalidad serena. La serenidad también implica no dejarse arrastrar por las emociones de los demás. Si una persona irritada intenta provocarnos, es fundamental mantener la calma. Recordemos que su ira no tiene por qué desencadenar nuestra propia ira. El desarrollo de la serenidad requiere paciencia y dedicación. La práctica de la reflexión diaria, una disciplina central en el estoicismo, nos ayuda a analizar nuestras reacciones y corregir los patrones que nos alejan de la paz interna. La serenidad también está ligada a nuestra capacidad para soltar expectativas. Si esperamos que las cosas siempre salgan como deseamos, nos frustramos cuando no lo hacen. El estoicismo nos enseña a aceptar la incertidumbre como parte de la vida.
Aceptar que la vida es incierta nos permite liberarnos de la necesidad de controlarlo todo. Cuanto menos intentamos aferrarnos a lo incontrolable, más libertad y serenidad experimentamos. La serenidad se encuentra en soltar. Una herramienta clave para cultivar la serenidad es la práctica de la visualización negativa. Los estoicos sugerían imaginar lo peor que podría pasar, no como un ejercicio de pesimismo, sino como una forma de prepararnos mentalmente para las adversidades. Este ejercicio de visualización no tiene como objetivo generar miedo, sino reducir el impacto emocional de las pérdidas y fracasos. Al anticipar posibles dificultades, nos volvemos más fuertes y serenos ante cualquier situación inesperada. La serenidad también está vinculada a la gratitud. Los estoicos practicaban la gratitud diaria por lo que tenían, en lugar de enfocarse en lo que les faltaba. Esta práctica simple, pero poderosa, cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ser más pacíficos. Una forma práctica de mantener la serenidad es la meditación o la reflexión en silencio. Al dedicar unos minutos al día a callar la mente y observar nuestros pensamientos, podemos encontrar claridad y paz incluso en medio del caos. En momentos de dificultad, el enfoque debe ser hacia la solución, no hacia el problema. En lugar de quedarnos atrapados en la frustración, los estoicos nos instan a tomar acción dentro de nuestras posibilidades, siempre desde una actitud calmada. La serenidad también se cultiva a través de la disciplina. Cuando somos disciplinados en nuestros hábitos, pensamientos y acciones, logramos mayor control sobre nuestras emociones. La serenidad se fortalece cuando actuamos de manera coherente con nuestros valores. Si deseas ser más sereno, es importante rodearte de personas que compartan tu visión de paz y autocontrol. La influencia de aquellos que practican la serenidad puede ser contagiosa, ayudándonos a mantenernos centrados en situaciones difíciles. El desapego también se extiende a las cosas materiales. Los estoicos enseñan que no debemos aferrarnos a los bienes terrenales, ya que son efímeros. La verdadera serenidad proviene de la conexión con lo que es eterno y valioso, nuestra propia sabiduría. En conclusión, la serenidad ante la adversidad no se logra evitando los problemas, sino enfrentándolos con una mente entrenada y tranquila. Practicar la distinción entre lo que controlamos y lo que no, junto con la reflexión constante, nos ayudará a mantener la calma. Al implementar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podremos afrontar los desafíos con mayor claridad, tomar decisiones más sabias y, lo más importante, mantener nuestra paz interior en medio de cualquier tormenta. Lección 2. La importancia del autocontrol. El autocontrol es una de las virtudes más importantes del estoicismo. Los estoicos entendían que, si no controlamos nuestros deseos y emociones, seremos arrastrados por ellos y perderemos nuestra libertad. El autocontrol nos permite tomar decisiones sabias. La vida está llena de tentaciones y distracciones que nos alejan de nuestros objetivos y valores. Sin autocontrol, nos dejamos llevar por los impulsos y la gratificación inmediata, lo que puede tener consecuencias negativas en nuestra vida. El autocontrol no significa reprimir nuestras emociones, sino gestionarlas de manera racional. Los estoicos creían que nuestras emociones, aunque naturales, no deben dictar nuestras acciones. Es nuestra razón la que debe gobernar. El filósofo Epicteto enseñaba que, al ser dueños de nuestros pensamientos, podemos evitar ser controlados por nuestras emociones. La clave está en no identificarnos con nuestros impulsos, sino en observarlos y decidir cómo reaccionar ante ellos. Uno de los primeros pasos para desarrollar autocontrol es entender que nuestras emociones son transitorias. Lo que sentimos en un momento dado no define quiénes somos. Si logramos distanciarnos de estas emociones, podremos controlarlas con mayor facilidad. El autocontrol también implica decir no a las tentaciones que no nos benefician. Si no podemos dominar nuestros deseos inmediatos, como la comida en exceso, la procrastinación o la ira, nuestras acciones estarán dictadas por ellos, no por nuestros valores. Los estoicos nos enseñan que la disciplina es clave para el autocontrol.
Practicar la autodisciplina de manera constante nos fortalece, creando una base sólida para manejar las situaciones difíciles de la vida sin perder la calma o desviarnos de nuestros principios. El autocontrol no es algo que se alcanza de un día para otro. Es un proceso gradual. Requiere paciencia, práctica y autocomprensión. A medida que desarrollamos esta habilidad, nos volvemos más capaces de resistir los impulsos y tomar decisiones más sabias. La práctica de la moderación es un aspecto central del autocontrol. La moderación nos enseña a disfrutar de las cosas sin caer en los excesos. Comer con moderación, gastar con moderación o incluso trabajar con moderación son claves para una vida equilibrada. El autocontrol también está estrechamente relacionado con la capacidad de posponer la gratificación. Las personas que practican el autocontrol son capaces de resistir el deseo de gratificación instantánea y enfocarse en objetivos más grandes a largo plazo. El autocontrol no significa vivir una vida de privaciones. Se trata de ser capaz de disfrutar de las cosas sin permitir que esas cosas nos controlen. Podemos tener placer y disfrute, pero sin que estos placeres se conviertan en nuestro objetivo principal. Los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras reacciones y a cuestionarlas. ¿Por qué sentimos ira o frustración? ¿Es esto útil o racional? Al reflexionar sobre nuestras emociones, podemos desarrollar la habilidad de elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. La libertad que nos da el autocontrol es inmensa. Si logramos controlar nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra mente, podemos liberarnos de las emociones destructivas como la ira, el miedo y la ansiedad, que nublan nuestro juicio. El autocontrol nos permite vivir una vida coherente con nuestros valores. Si nuestras emociones nos controlan, nuestras acciones pueden estar en conflicto con lo que realmente queremos lograr en la vida. El autocontrol nos ayuda a mantenernos alineados con nuestros principios. Los estoicos también abogaban por la autoobservación. Al observar nuestras emociones y comportamientos, podemos identificar los patrones que nos alejan de nuestros objetivos. Esta autoobservación nos permite hacer ajustes y mejorar nuestra capacidad de autocontrol. Una herramienta útil para practicar el autocontrol es la meditación. A través de la meditación, podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Este espacio de reflexión nos ayuda a fortalecer nuestra mente y aumentar nuestro autocontrol. El autocontrol es esencial en situaciones de conflicto. Cuando estamos en desacuerdo con alguien, por ejemplo, nuestra tendencia puede ser reaccionar impulsivamente. El autocontrol nos permite escuchar y pensar antes de hablar, evitando decir cosas de las que luego nos arrepentiremos. Otra forma de practicar el autocontrol es estableciendo límites claros. Si sabemos que hay situaciones que nos ponen en riesgo de perder el control, podemos tomar medidas preventivas, como evitar esos escenarios o prepararnos mentalmente para enfrentarlos de manera calmada. El autocontrol no solo se trata de controlar nuestras emociones, sino también nuestros pensamientos. La mente tiene el poder de desviarse hacia pensamientos negativos o destructivos, pero con práctica podemos entrenarla para enfocarse en lo positivo y en lo que realmente importa. Los estoicos también enfatizaban la importancia de la voluntad. La voluntad nos da la fuerza para hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando nos resulta difícil. La voluntad es la clave para superar la pereza, la procrastinación y otros obstáculos que nos alejan de nuestras metas. La práctica de la gratitud es otra forma de desarrollar el autocontrol. Cuando nos enfocamos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta, disminuimos el deseo constante de más. La gratitud nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a tomar decisiones más sabias y equilibradas. El autocontrol también está relacionado con nuestra capacidad para gestionar el estrés. Si aprendemos a manejar el estrés de manera efectiva, evitamos que éste nos controle y nos permita mantenernos tranquilos y racionales en momentos difíciles. El autocontrol es una habilidad que se fortalece con el tiempo. Cuanto más practicamos, más fácil se vuelve. Cada vez que elegimos no ceder ante un impulso, nuestra mente se fortalece y se vuelve más capaz de resistir futuras tentaciones.
El autocontrol también nos permite tomar mejores decisiones. Cuando estamos en control de nuestras emociones y pensamientos, podemos evaluar las situaciones de manera clara y objetiva, tomando decisiones basadas en la razón y no en el impulso. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no está en la ausencia de obstáculos, sino en nuestra capacidad para mantener el control en medio de ellos. Si podemos mantener la calma, la disciplina y el autocontrol, seremos libres, sin importar lo que suceda alrededor. Por último, el autocontrol no significa ser perfecto. Todos cometemos errores, y es importante aprender de ellos sin castigarnos. El autocontrol se trata de la constancia y el esfuerzo por mejorar, no de la perfección. Con cada paso, nos acercamos a ser mejores. Al integrar estas enseñanzas en tu vida diaria, empezarás a notar cómo tu capacidad de controlar tus pensamientos, emociones y acciones mejora con el tiempo. El autocontrol es una habilidad poderosa que te permitirá vivir una vida más plena, sabia y equilibrada. Lección 3. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos nos enseñan que la clave para una vida plena está en vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto significa alinearnos con la naturaleza del mundo, de los demás y de nosotros mismos. La naturaleza nos muestra el camino hacia la sabiduría. Vivir según la naturaleza no implica vivir en la selva o abandonar la civilización. Se trata de entender cómo funciona el mundo y nuestra propia naturaleza humana y actuar en armonía con esas realidades. Esto nos lleva a la paz interior. Para los estoicos, la naturaleza es una guía perfecta. Todo en el universo sigue un orden, una razón. Al entender ese orden y ajustarnos a él, encontramos el camino hacia una vida mejor. Vivir según la naturaleza es vivir con propósito. La naturaleza humana está definida por ciertas cualidades como la razón, la justicia y la autodisciplina. Estas son las virtudes que los estoicos valoran y promueven. Vivir conforme a nuestra naturaleza significa cultivar estas virtudes en todo momento. Vivir según la naturaleza también implica aceptar lo que está fuera de nuestro control. Si el universo tiene un orden, todo lo que ocurre tiene una razón, aunque no siempre podamos entenderla. Aprender a aceptar lo que no podemos cambiar es fundamental. En lugar de luchar contra la naturaleza, debemos aceptar sus desafíos. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer. La vida está llena de momentos que nos ponen a prueba, pero si los aceptamos, podemos aprender y mejorar con cada uno. Vivimos en una sociedad que a menudo nos aleja de nuestra naturaleza esencial. El consumismo, la competitividad y el estrés son ejemplos de cómo nos desconectamos de lo que realmente importa. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica liberarnos de estos impulsos. El autocuidado también es una forma de vivir conforme a la naturaleza. Nuestro cuerpo es una parte fundamental de nuestra naturaleza y debemos tratarlo con respeto. Alimentarnos bien, descansar lo necesario y hacer ejercicio son formas de honrar nuestra naturaleza. Al vivir según la naturaleza, los estoicos también nos invitan a vivir con moderación. La naturaleza no promueve los excesos. En lugar de buscar constantemente más, debemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos y a vivir de manera equilibrada. La naturaleza también nos enseña que todo tiene un ciclo. Nada es permanente, y todo cambia. Aceptar que la vida tiene altibajos y que la muerte es parte de ella nos ayuda a vivir con mayor serenidad. La impermanencia nos invita a disfrutar de cada momento. El respeto por la naturaleza también incluye la comprensión de que no estamos separados del resto del mundo. Somos parte de un todo, y nuestras acciones afectan a los demás y al entorno. Vivir con sabiduría es reconocer esta interconexión. Los estoicos nos animan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones. Vivir conforme a la naturaleza es actuar con justicia, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. La justicia es una virtud fundamental que debemos cultivar. Al tomar decisiones, debemos preguntarnos, ¿esta acción está alineada con la naturaleza y la razón? Si la respuesta es no, probablemente estemos desviándonos del camino sabio.
La sabiduría se encuentra en actuar de manera coherente con la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza también significa ser honestos con nosotros mismos. No podemos cambiar lo que somos, pero sí podemos mejorar y crecer. Aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, es un paso clave hacia la sabiduría. Los estoicos nos enseñan a vivir con simplicidad. La naturaleza no es complicada. Los seres humanos a menudo complicamos las cosas con deseos innecesarios, preocupaciones y expectativas poco realistas. La simplicidad nos acerca a la paz y la claridad mental. Ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones es vivir de acuerdo con la naturaleza. Si reconocemos que nuestras emociones son naturales, pero no necesariamente necesarias, podemos comenzar a gestionarlas en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. La naturaleza también nos enseña sobre la gratitud. Debemos valorar lo que tenemos y no enfocarnos solo en lo que nos falta. La gratitud nos ayuda a estar más conectados con el presente y a vivir con mayor satisfacción. Vivir según la naturaleza es vivir con agradecimiento. La paciencia es otra virtud que nos enseña la naturaleza. Todo crece a su propio ritmo, y lo que no ocurre ahora, sucederá cuando sea el momento adecuado. La paciencia nos permite fluir con la vida sin apresurarnos ni frustrarnos por lo que no podemos controlar. El vivir conforme a la naturaleza no es un concepto abstracto, sino práctico. Cada vez que tomamos una decisión, debemos preguntarnos si esa decisión está alineada con nuestra naturaleza racional y justa, y si contribuye a nuestra paz interior. El desarrollo de la virtud también es una forma de vivir según la naturaleza. La virtud es el camino para alinearnos con nuestra naturaleza esencial. Al cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación, nos acercamos a la vida que está en armonía con la naturaleza. Los estoicos creían que la vida en armonía con la naturaleza es la forma más efectiva de alcanzar la felicidad. La felicidad no depende de factores externos, sino de cómo vivimos, cómo nos comportamos y cómo respondemos ante las circunstancias de la vida. A veces, vivir según la naturaleza implica enfrentar la adversidad con valentía. En lugar de evitar los desafíos, los estoicos nos enseñan a enfrentarlos con una mente clara y una actitud positiva, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para aprender. Vivir según la naturaleza también significa reconocer nuestra finitud. Los seres humanos no somos eternos, y nuestra vida es breve. Al aceptar la muerte como parte del ciclo natural, aprendemos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en la tierra. La serenidad interior es una de las recompensas de vivir conforme a la naturaleza. Cuando nos alineamos con el flujo natural de la vida y dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar, encontramos paz. Esta paz proviene de aceptar lo que es, tal como es. Vivir de acuerdo con la naturaleza también implica un sentido de propósito. Al comprender nuestra naturaleza como seres humanos y nuestra conexión con el universo, podemos vivir con un propósito claro, tomando decisiones que estén en sintonía con nuestras metas y valores. La naturaleza nos invita a aceptar la imperfección. No podemos ser perfectos, pero podemos ser mejores cada día. Vivir de acuerdo con la naturaleza es aceptar nuestras limitaciones y trabajar dentro de ellas para alcanzar nuestro potencial. En resumen, vivir según la naturaleza significa actuar con sabiduría, moderación, justicia y gratitud. Significa reconocer nuestra interconexión con el mundo y aceptar lo que no podemos cambiar. Es un camino hacia la paz interior y la verdadera felicidad. Si implementamos estos principios en nuestra vida diaria, comenzaremos a notar cambios significativos en nuestra forma de pensar, de tomar decisiones y de reaccionar ante las situaciones. Vivir conforme a la naturaleza es el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Lección 4. La importancia de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de afrontar y superar las adversidades. En la filosofía estoica, se considera una virtud fundamental. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento y los desafíos son inevitables, pero nuestra reacción ante ellos es nuestra elección.
Ser resiliente no significa evitar el dolor o las dificultades, sino enfrentarlas con fortaleza y serenidad. La resiliencia nos permite aprender de las experiencias difíciles y usarlas como una oportunidad para crecer, en lugar de sucumbir ante ellas. La resiliencia comienza con la aceptación de la realidad tal como es. Los estoicos nos enseñan a no luchar contra lo que no podemos cambiar. En lugar de resistirnos al sufrimiento, debemos aceptarlo como parte del flujo natural de la vida. El primer paso para desarrollar la resiliencia es comprender que los desafíos son inevitables. La vida no siempre será fácil, pero eso no significa que estemos indefensos. Nuestra actitud frente a los problemas es lo que determinará si podemos superarlos. La clave de la resiliencia está en cambiar nuestra mentalidad. En lugar de ver los obstáculos como tragedias, debemos verlos como oportunidades para poner a prueba nuestra fortaleza interna. Cuanto más difícil sea la situación, mayor será la oportunidad de crecimiento. En la filosofía estoica, se dice que las dificultades son como el fuego que templa el metal. El sufrimiento no debe destruirnos, sino hacernos más fuertes y más sabios. Cada vez que superamos un reto, nos convertimos en una versión más resiliente de nosotros mismos. Parte de ser resiliente es mantener una visión objetiva de los hechos. No se trata de negar nuestras emociones o de ser insensibles, sino de no dejar que las emociones nos controlen. Al tener una visión clara, podemos tomar decisiones sabias y mantener la calma en momentos difíciles. Los estoicos hablaban de la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Esta distinción es crucial para la resiliencia. Enfrentamos muchas situaciones fuera de nuestro control, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. La resiliencia no es algo que se logra de inmediato, sino que es una habilidad que se cultiva con el tiempo. Con cada dificultad que enfrentamos, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra mente y nuestra capacidad de manejar situaciones complicadas. Una de las mejores herramientas para desarrollar la resiliencia es la reflexión. Tomarnos un tiempo para reflexionar sobre las adversidades pasadas y cómo las manejamos nos permite aprender de ellas. Reflexionar sobre nuestras reacciones también nos ayuda a mejorar en el futuro. La resiliencia también implica la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. A menudo, los cambios son inesperados y fuera de nuestro control, pero nuestra capacidad de ajustarnos a ellos con flexibilidad nos ayuda a mantener el equilibrio. Adaptarnos es clave para sobrevivir y prosperar. Los estoicos sabían que la mente tiene el poder de moldear nuestra realidad. Si adoptamos una actitud de resistencia y fortaleza ante la adversidad, seremos capaces de encontrar el sentido y el aprendizaje detrás de cada desafío. Así transformamos la adversidad en fortaleza. Una de las principales enseñanzas de los estoicos es que no debemos depender de factores externos para nuestra felicidad. La resiliencia radica en no permitir que las circunstancias externas definan nuestro bienestar. Al ser independientes emocionalmente, nos volvemos más fuertes. La resiliencia también implica mantener la calma en medio de la tormenta. A menudo, el primer impulso en momentos difíciles es el de desesperarse o tomar decisiones precipitadas. La resiliencia nos enseña a hacer una pausa, respirar y evaluar la situación antes de actuar. Los estoicos no veían la adversidad como algo negativo, sino como una oportunidad para demostrar su virtud. Cuando enfrentamos una dificultad, tenemos la posibilidad de practicar la paciencia, la templanza, el autocontrol y otras virtudes que nos hacen más sabios. La resiliencia también implica tener una perspectiva a largo plazo. Muchas veces, cuando enfrentamos una crisis, sentimos que el mundo se derrumba. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a poner las dificultades en perspectiva, recordando que todo pasa y que podemos aprender de cada experiencia. El concepto de memento mori es fundamental para la resiliencia. Recordar que nuestra vida es finita nos ayuda a poner en perspectiva las dificultades. Cuando entendemos que la vida es breve, aprendemos a no aferrarnos tanto a las preocupaciones y a centrarnos en lo que realmente importa. La resiliencia también se construye a través de la autodisciplina.
Al entrenar nuestra mente para resistir las tentaciones y las distracciones, nos volvemos más fuertes frente a la adversidad. La autodisciplina nos permite mantenernos enfocados en nuestras metas y principios, incluso en tiempos difíciles. Es importante reconocer que la resiliencia no significa ignorar el dolor. Los estoicos no sugerían suprimir las emociones, sino más bien reconocerlas y luego elegir cómo reaccionar ante ellas. El verdadero resiliente es aquel que siente, pero no se deja dominar por el sufrimiento. Una de las claves para ser resilientes es tener un sentido claro de propósito. Cuando tenemos una razón para seguir adelante, incluso las dificultades más grandes se vuelven más manejables. La resiliencia florece cuando tenemos una meta o un valor que nos impulsa a seguir adelante. Los estoicos también nos enseñan a no aferrarnos a los resultados. El proceso de hacer lo correcto es más importante que el resultado final. Al centrar nuestra energía en lo que podemos controlar, como nuestras acciones y pensamientos, nos volvemos más resilientes ante los resultados inciertos. La resiliencia también requiere una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los fracasos como algo negativo, debemos verlos como oportunidades de aprendizaje. Cada error nos enseña algo valioso y nos prepara para enfrentar la siguiente dificultad con más sabiduría. El apoyo social es otro factor que puede ayudarnos a desarrollar resiliencia. Si bien la resiliencia es una cualidad interna, compartir nuestras dificultades con personas de confianza puede proporcionarnos consuelo y perspectiva. La comunidad también tiene el poder de fortalecernos. Ser resiliente también implica saber cuándo pedir ayuda. En los momentos más oscuros, pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Los estoicos nos enseñan a reconocer nuestras limitaciones y a pedir ayuda cuando la necesitamos, sin perder nuestra autonomía. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de aprender a vivir mejor a raíz de ellas. Las experiencias difíciles pueden hacernos más sabios, más compasivos y más preparados para enfrentar el futuro. Cada dificultad es una lección disfrazada. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no proviene de evitar el sufrimiento, sino de aprender a afrontarlo. La resiliencia es una habilidad que, cuando se cultiva, nos permite vivir una vida más plena y libre de temor ante las adversidades. Es fundamental recordar que ser resiliente no significa estar exento de dificultades. La vida está llena de altibajos, pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos ante ellos. La resiliencia nos permite enfrentarlos con calma, determinación y perspectiva. En última instancia, la resiliencia se basa en una profunda confianza en uno mismo y en el proceso de la vida. Si confiamos en que somos capaces de manejar cualquier desafío que se nos presente, podemos enfrentarlo con valentía y serenidad. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y práctica. Sin embargo, cada vez que enfrentamos un desafío y elegimos reaccionar con sabiduría, nuestra resiliencia crece, preparándonos para el futuro. En conclusión, la resiliencia es una habilidad esencial para vivir una vida conforme a la filosofía estoica. Nos permite enfrentar las adversidades con sabiduría, aprender de ellas y salir más fuertes. La resiliencia es el camino hacia una vida más plena y equilibrada. Lección 5. La importancia del autocontrol. El autocontrol es una de las virtudes clave en el estoicismo. Los estoicos creían que la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones es fundamental para vivir una vida plena. Este concepto va más allá de la simple moderación, es el dominio de uno mismo. El autocontrol nos permite tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Cuando nuestras emociones nos controlan, reaccionamos de forma desmedida. En cambio, cuando somos dueños de nuestras emociones, podemos responder con claridad y propósito. Desarrollar autocontrol es un proceso continuo. No se trata de reprimir nuestras emociones o deseos, sino de ser conscientes de ellos y de decidir cómo responder de manera que favorezca nuestro bienestar y nos acerque a nuestras metas. Para los estoicos, el autocontrol comienza con el entendimiento de que no todo está bajo nuestro control.
Existen muchas cosas en la vida que escapan a nuestra voluntad, pero nuestra reacción ante esas circunstancias está completamente en nuestras manos. La práctica del autocontrol también nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Los seres humanos, al ser racionales, tienen la capacidad de dirigir sus impulsos hacia acciones que estén alineadas con sus valores y objetivos más profundos. Uno de los mayores desafíos del autocontrol es el deseo inmediato. Los placeres inmediatos, como comer en exceso o buscar gratificación rápida, pueden nublar nuestro juicio. El autocontrol nos ayuda a resistir la tentación y a tomar decisiones que sean beneficiosas a largo plazo. El autocontrol también es esencial para las relaciones interpersonales. Cuando somos impulsivos o reaccionamos sin pensar, podemos herir a los demás. Practicar el autocontrol nos permite comunicarnos con respeto y mantener relaciones más armoniosas. Los estoicos nos enseñan que la paz interior proviene de la capacidad de controlar nuestras respuestas emocionales. No podemos evitar que nos sucedan cosas malas, pero podemos controlar cómo nos afectan. Esto nos permite mantener la calma en medio de la tormenta. El autocontrol nos ayuda a evitar la ira, una de las emociones más destructivas. La ira surge cuando percibimos que algo nos ha sido arrebatado o que hemos sido tratados injustamente. El autocontrol nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante esas percepciones. Uno de los aspectos clave del autocontrol es la moderación. Los estoicos creían que el exceso de cualquier tipo, ya sea en comida, bebida o incluso trabajo, nos aleja de la virtud. La moderación nos ayuda a vivir una vida equilibrada y a evitar la decadencia. La mente humana está llena de deseos y tentaciones. Sin embargo, los estoicos creían que el verdadero control no radica en eliminar esos deseos, sino en reconocerlos y decidir si realmente contribuyen a nuestro bienestar. El autocontrol es elegir lo que nos sirve. A veces, practicar el autocontrol significa retrasar la gratificación. En lugar de ceder a un deseo inmediato, los estoicos nos enseñan a esperar y a buscar la satisfacción en logros a largo plazo. Este enfoque nos permite construir una vida más rica y satisfactoria. El autocontrol también está relacionado con la autodisciplina. Para alcanzar nuestras metas y vivir de acuerdo con nuestras virtudes, necesitamos disciplina. El autocontrol es la capacidad de mantener la disciplina incluso cuando las circunstancias nos desafían. Una de las principales fuentes de insatisfacción en la vida es la falta de autocontrol. Las personas que no pueden controlar sus deseos tienden a vivir de forma desorganizada y caótica. Al practicar el autocontrol, logramos vivir de manera más coherente y con un propósito claro. El autocontrol es una habilidad que se entrena. No es algo que se logra de inmediato, pero con práctica constante, podemos mejorar. Cada vez que tomamos una decisión consciente, estamos fortaleciendo nuestra capacidad de control y tomando el control de nuestra vida. Para los estoicos, la verdadera libertad proviene del autocontrol. Aquellos que no tienen control sobre sus deseos y emociones están, en última instancia, esclavizados por ellos. El autocontrol nos da la libertad de elegir nuestras acciones de acuerdo con nuestra razón. Los estoicos también aplicaban el autocontrol en su vida diaria a través de ejercicios mentales. La meditación y la reflexión eran herramientas clave para ayudarlos a estar más conscientes de sus pensamientos y emociones y a mantener su autocontrol incluso en situaciones difíciles. El autocontrol también se relaciona con el dominio de los pensamientos. A menudo, nuestras emociones surgen de pensamientos descontrolados o irracionales. Al entrenar nuestra mente para pensar de manera lógica y racional, podemos evitar caer en la trampa de las reacciones impulsivas. El autocontrol no significa ser insensible o reprimir nuestras emociones, sino ser conscientes de ellas y elegir cómo responder. Reconocer lo que sentimos es importante, pero también lo es decidir si dejamos que esas emociones nos guíen o si las controlamos. Un ejercicio práctico para mejorar el autocontrol es observar nuestros impulsos. Cuando sintamos una fuerte necesidad de hacer algo impulsivo, hagámonos preguntas: ¿este impulso me acercará a mi objetivo? ¿Es esta una respuesta racional?
Esto nos ayuda a tomar decisiones más sabias. El autocontrol también es clave para nuestra salud mental y física. Los deseos incontrolados pueden llevarnos a hábitos poco saludables, como comer en exceso, fumar o procrastinar. El autocontrol nos permite evitar estos hábitos y vivir de manera más saludable y equilibrada. El autocontrol se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. En lugar de ceder a la procrastinación, el autocontrol nos permite tomar acción inmediata. En lugar de perder el tiempo en cosas triviales, podemos concentrarnos en lo que realmente importa. Un aspecto importante del autocontrol es aprender a decir no. A menudo, cedemos a las demandas de los demás o a nuestras propias tentaciones por falta de control. Decir no es una habilidad esencial que nos permite mantenernos fieles a nuestros valores y objetivos. El autocontrol también se puede entrenar a través de la práctica de la paciencia. Cuando estamos ansiosos por resultados inmediatos, el autocontrol nos enseña a esperar. Aprender a disfrutar del proceso y a confiar en que los resultados llegarán en su momento adecuado es esencial para el autocontrol. La gratificación retrasada es una de las formas más poderosas de autocontrol. En lugar de ceder a deseos instantáneos, aprendemos a posponerlos y a centrarnos en metas a largo plazo. Esta habilidad nos ayuda a lograr objetivos más significativos y duraderos. El autocontrol también nos permite cultivar la resiliencia. Cuando enfrentamos dificultades, el autocontrol nos ayuda a manejar nuestras emociones y mantener una mentalidad positiva. Así, no solo sobrevivimos a los desafíos, sino que también aprendemos y crecemos a partir de ellos. El autocontrol también es una forma de honrar nuestra propia dignidad. Al resistir las tentaciones y actuar con integridad, mostramos respeto por nosotros mismos. La capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios, sin sucumbir a lo fácil, fortalece nuestra autoestima. En resumen, el autocontrol es una virtud fundamental que los estoicos valoraban profundamente. Nos permite tomar decisiones sabias, mantener la calma en tiempos difíciles y vivir de acuerdo con nuestros valores. Al desarrollar esta habilidad, nos acercamos a una vida más equilibrada y satisfactoria. Lección 6. El poder de la mente y el pensamiento racional. El poder de la mente es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Para los estoicos, nuestra mente tiene la capacidad de transformar nuestra realidad, ya que nuestra reacción ante los eventos es lo único que está bajo nuestro control. Los estoicos afirmaban que no son las circunstancias externas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. La mente es como un filtro que procesa los eventos, y es en cómo percibimos esas situaciones donde radica nuestro poder. Para desarrollar el poder de la mente, es crucial reconocer que los pensamientos negativos y destructivos son solo interpretaciones. Al cambiar nuestra forma de pensar, podemos transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento. Los estoicos enseñaban que las emociones son producto de nuestros pensamientos. Cuando aprendemos a controlar nuestros pensamientos, podemos evitar que las emociones se apoderen de nosotros. La mente racional tiene el poder de moderar las reacciones emocionales. El primer paso hacia el control de la mente es la autoconciencia. Es necesario observar nuestros pensamientos y ser conscientes de los patrones mentales que dominan nuestra vida. Sin esa conciencia, es difícil cambiar cómo reaccionamos ante las adversidades. La mente racional también es clave para tomar decisiones sabias. Las decisiones impulsivas suelen ser el resultado de pensamientos irracionales. Los estoicos enseñaban que, para tomar decisiones alineadas con nuestra virtud, necesitamos entrenar nuestra mente para pensar de forma lógica y equilibrada. El autocontrol mental es fundamental para la serenidad. Al reducir el ruido mental y calmar los pensamientos, podemos experimentar paz interior. Este tipo de control mental es esencial para vivir de acuerdo con los principios estoicos que promueven la claridad y la calma. En lugar de aferrarnos a pensamientos negativos, los estoicos nos enseñan a cuestionarlos. Si un pensamiento nos causa sufrimiento, debemos preguntarnos si es racional y si realmente refleja la realidad.
La mente racional siempre busca la verdad, no las ilusiones. El pensamiento racional también nos ayuda a tomar una perspectiva más amplia. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, es fácil caer en el drama y la desesperación. Sin embargo, al aplicar el pensamiento racional, podemos ver la situación desde una visión más equilibrada. La mente tiene la capacidad de superar el sufrimiento. Los estoicos sabían que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos no por los eventos en sí, sino por cómo los interpretamos. La mente racional puede transformar el dolor en una experiencia valiosa. Una de las técnicas clave para entrenar la mente es la visualización. Los estoicos practicaban la previsión o la visualización de posibles dificultades para prepararse mentalmente. Este ejercicio fortalece nuestra mente al permitirnos enfrentar los desafíos con mayor calma. El control mental también es esencial para manejar la incertidumbre. En la vida, no podemos controlar lo que sucederá, pero podemos entrenar nuestra mente para aceptar la incertidumbre sin ansiedad. Los estoicos nos enseñan a no temer lo desconocido, sino a adaptarnos a ello. Los pensamientos automáticos, esos que surgen sin que los busquemos, son una parte de la mente que puede llevarnos por caminos irracionales. Los estoicos sugerían detenerse y reflexionar sobre estos pensamientos antes de reaccionar. Este paso es esencial para tomar el control. Un aspecto crucial del pensamiento racional es la disciplina mental. La mente es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente. Al practicar la reflexión, la meditación y el análisis lógico, podemos fortalecer nuestra capacidad de pensar de manera racional y efectiva. El pensamiento racional también se aplica a nuestras expectativas. Los estoicos enseñaban que muchas veces sufrimos porque nuestras expectativas son desproporcionadas. Sí. Nuestras expectativas se alinean con la realidad, evitamos decepciones y frustraciones innecesarias. Otra clave del pensamiento racional es la humildad. Al reconocer que no tenemos control sobre todo, pero sí sobre nuestra actitud, podemos abordar los desafíos con una mente más serena. La humildad ante los límites de nuestro poder nos permite actuar con sabiduría. Los estoicos nos animaban a estar en paz con el presente. La mente racional es aquella que no se obsesiona con el pasado ni se angustia por el futuro. Al centrarnos en el momento presente y en lo que podemos controlar, liberamos nuestra mente de preocupaciones innecesarias. Un pensamiento importante en el estoicismo es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. La mente racional está en armonía con la naturaleza, entendiendo que la vida tiene altibajos. Al aceptar la naturaleza cambiante de la vida, podemos mantenernos estables emocionalmente. La mente estoica también es capaz de reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Este discernimiento es esencial para liberar nuestra mente del sufrimiento innecesario. Al centrarnos solo en lo que podemos controlar, evitamos frustraciones y ansiedad. El control mental es particularmente útil en momentos de conflicto. En situaciones de confrontación, los estoicos nos enseñan a mantener la calma y no dejar que las emociones nublen nuestra razón. Esto nos permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. El entrenamiento mental continuo es una práctica diaria. Los estoicos no creían en la perfección instantánea, sino en el progreso constante. Al entrenar nuestra mente todos los días, podemos mejorar nuestra capacidad de pensar de forma racional y actuar con serenidad. El poder de la mente también se refleja en nuestra capacidad de aceptación. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de la lucha constante. La mente racional sabe que, a veces, lo mejor es dejar ir y no aferrarse a lo que ya no tiene solución. La mente racional también tiene el poder de cultivar gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta, pero el pensamiento racional nos invita a reconocer lo que ya tenemos. Este cambio de enfoque nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más positiva y enriquecedora. La disciplina mental es una de las mejores herramientas para lograr el autocontrol. Cuando entrenamos nuestra mente para centrarse en lo esencial y no dejarse llevar por las distracciones, podemos vivir de manera más alineada con nuestros valores y objetivos.
El pensamiento racional también nos ayuda a comprender la impermanencia de las cosas. Todo en la vida es transitorio, y el pensamiento racional nos permite aceptar que el dolor, el sufrimiento y los momentos difíciles también pasarán. Esta comprensión nos da paz. Al aplicar el pensamiento racional a nuestra vida cotidiana, nos volvemos más resilientes. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, las vemos como oportunidades para crecer. El poder de la mente es una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad. La mente racional también nos permite ser más compasivos con los demás. Al reconocer que todos somos vulnerables a las emociones y las dificultades, podemos practicar la empatía. Esto nos ayuda a interactuar con los demás de manera más sabrosa y comprensiva. En resumen, el poder de la mente y el pensamiento racional son herramientas esenciales para vivir una vida estoica. Al entrenar nuestra mente, podemos controlar nuestras emociones, tomar decisiones sabias y mantener la calma frente a los desafíos de la vida. Lección 7. La virtud como la base de una vida plena. La virtud es el corazón del estoicismo. Para los estoicos, vivir una vida plena y significativa requiere cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Estas virtudes son las bases sobre las cuales debemos construir nuestra existencia. La sabiduría, según los estoicos, es la capacidad de distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Esta comprensión profunda de la naturaleza nos permite vivir de acuerdo con la razón y actuar de manera coherente con nuestros valores. El coraje es otra virtud clave en el estoicismo. No se trata solo del coraje físico para enfrentarnos a situaciones peligrosas, sino del coraje moral para mantener nuestros principios, incluso cuando las circunstancias nos desafían. El coraje nos permite mantenernos firmes en la adversidad. La justicia, para los estoicos, implica actuar de manera imparcial y respetuosa con los demás. No se trata solo de seguir las reglas, sino de actuar con equidad y honradez, buscando siempre el bien común y evitando el egoísmo. La justicia es fundamental para una convivencia armónica. La templanza es la virtud que nos ayuda a moderar nuestros deseos y evitar el exceso. Los estoicos creían que la verdadera libertad no consiste en satisfacer todos nuestros deseos, sino en ser capaces de vivir sin depender de ellos. La templanza nos permite vivir con moderación. Desarrollar estas virtudes no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de aprendizaje y práctica. Cada día nos enfrentamos a situaciones que nos ofrecen la oportunidad de ejercitar estas virtudes y fortalecernos como individuos. El primero de los pasos para cultivar la virtud es tener la intención de vivir de acuerdo con ella. La intención es el punto de partida para todas nuestras acciones. Si nos comprometemos a vivir de acuerdo con la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, nos movemos en la dirección correcta. La virtud no es algo que se alcanza de forma instantánea, sino a través de un esfuerzo constante. Los estoicos practicaban la reflexión diaria y la autoevaluación para ver si sus acciones se alineaban con las virtudes que buscaban cultivar. La autocrítica es una herramienta fundamental. Es importante entender que la virtud es una elección. No estamos a merced de nuestras emociones o circunstancias. Siempre podemos decidir actuar con sabiduría, coraje, justicia y templanza, independientemente de lo que nos suceda. La virtud es el poder de actuar racionalmente. El cultivo de la virtud también está relacionado con la autodisciplina. Para vivir de acuerdo con nuestras virtudes, necesitamos tener control sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Sin autodisciplina, es difícil seguir el camino de la virtud y actuar según nuestros valores. Los estoicos no veían las virtudes como cualidades abstractas, sino como prácticas diarias. Vivir de acuerdo con la virtud implica tomar decisiones cotidianas que reflejen nuestra sabiduría, coraje, justicia y templanza. Cada acción debe ser una oportunidad para practicar la virtud. Para practicar la sabiduría, es esencial tomarse el tiempo para reflexionar antes de actuar. Los estoicos eran grandes defensores de la meditación y la reflexión diaria.
Esto nos permite discernir lo que es realmente importante y actuar con claridad y prudencia. El coraje, por otro lado, requiere acción. No basta con tener la intención de ser valiente, hay que actuar con valentía. Ya sea enfrentando un desafío personal, defendiendo lo que es justo o simplemente tomando una decisión difícil, el coraje nos permite hacer lo que es correcto. La justicia implica pensar en los demás y actuar con imparcialidad. En lugar de buscar nuestro beneficio personal, la justicia nos llama a tratar a los demás con equidad y respeto. Practicar la justicia implica considerar cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. La templanza, a su vez, nos enseña a moderar nuestros deseos. No se trata de rechazar los placeres, sino de no ser esclavos de ellos. Los estoicos creían que al practicar la templanza, nos liberamos de la tiranía de los deseos y encontramos una mayor paz interior. Vivir de acuerdo con la virtud también significa tener coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Los estoicos creían que ser virtuoso no era solo una cuestión de apariencia, sino de autenticidad. Vivir de acuerdo con la virtud requiere ser fiel a uno mismo. Un aspecto esencial de la virtud es la resiliencia. Los estoicos entendían que las adversidades son una parte inevitable de la vida. La virtud nos da la capacidad de resistir las dificultades sin perder nuestro sentido de propósito o nuestras cualidades morales. La resiliencia es clave para el bienestar. Los estoicos nos enseñan que la virtud nos libera. Al actuar virtuosamente, no estamos solo haciendo lo correcto, sino que estamos alcanzando nuestra verdadera libertad. La virtud nos permite vivir en armonía con nuestra naturaleza y con el mundo que nos rodea, sin ser arrastrados por deseos innecesarios. Además, los estoicos creían que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad. No necesitamos riquezas, estatus o placeres sensoriales para ser felices. La verdadera felicidad se encuentra en vivir una vida virtuosa, en la que nuestra acción esté alineada con nuestros principios. La virtud nos permite ser verdaderamente independientes. No dependemos de las circunstancias externas para nuestra paz interior. Los estoicos creían que nuestra capacidad para vivir virtuosamente nos da una libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Los desafíos que enfrentamos en la vida son oportunidades para practicar la virtud. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos la posibilidad de elegir una respuesta virtuosa. Ya sea con paciencia, valentía o sabiduría, siempre podemos elegir actuar de acuerdo con nuestra mejor versión. Además, la práctica de la virtud requiere paciencia. Los estoicos entendían que no se puede esperar perfección inmediata. Al igual que cualquier habilidad, cultivar la virtud lleva tiempo y esfuerzo. Pero con cada paso que damos, nos acercamos más a nuestra mejor versión. El camino de la virtud también implica aprender de nuestros errores. Los estoicos no veían el fracaso como algo negativo, sino como una oportunidad para aprender. Cada error es una lección que nos acerca más a la sabiduría y a la perfección moral. Vivir una vida virtuosa también significa aceptar nuestras limitaciones. Los estoicos no esperaban que fueran perfectos, sino que buscaban mejorar constantemente. La virtud es un proceso continuo de crecimiento, no un destino final. La autocompasión y la humildad son clave en este camino. Los estoicos también enseñaban que la virtud está relacionada con el bienestar colectivo. Vivir virtuosamente no solo mejora nuestra vida, sino que también beneficia a la sociedad. Al actuar con justicia, sabiduría, coraje y templanza, contribuimos a un mundo más equilibrado y armonioso. En conclusión, vivir de acuerdo con la virtud es esencial para alcanzar una vida plena. La sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza nos dan las herramientas para tomar decisiones sabias, superar dificultades y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda. En conclusión, hemos explorado el arte de vivir con sabiduría según los estoicos, un camino hacia la paz interior, el autocontrol y una vida más plena. Cada lección que hemos aprendido nos acerca a ser personas más sabias, resilientes y justas en nuestras decisiones diarias. Si te ha gustado este contenido y quieres profundizar más en cómo aplicar estos principios a tu vida,
No olvides suscribirte al canal para más vídeos como este. Además, si estás buscando una guía práctica para implementar el estoicismo en tu vida cotidiana, te recomiendo mi ebook El Estoico Moderno, la guía revolucionaria para ser imperturbable. Lo puedes encontrar en la descripción del video. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una vida más estoica y sabia. Nos vemos en el próximo video.